Bendiciones. Siempre pidiéndole a Dios por tu vida y que permanezcas y seas fiel. Ahí donde estás, vamos a iniciar este discipulado entregándoselo al Señor y acompáñame con esta oración. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Señor amado, recibe nuestra adoración y hoy te pedimos, mi Dios, háblanos y sobre todo, Padre mío, confirma los corazones, te lo ruego. En el nombre de Jesús tu Hijo, amén, amén y amén. Bien, escucha este canto que seguramente Dios va a hablarte por medio de él. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia subió.
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Fue por amor que Él nos alcanzó. Príncipe de paz. Qué hermoso canto que nos hace reflexionar del por qué estamos nosotros en esta vida, por agradecimiento. Tú que le conociste, Él pagó un precio muy alto. ¿Cómo no corresponder ese precio? Y es lo que hacemos, aprender y practicar. Y de esta manera poder enseñar. Y los discipulados, este es el propósito, poder provocar en ti que seas enriquecido para toda buena obra. Así es como lo dice la palabra. Hoy vamos a continuar con nuestro siguiente, el tema, bueno, la segunda parte de la serie Edificados, el cual le he titulado Mi crecimiento espiritual. Y es que nosotros debemos de anhelar ser y desarrollar en nosotros
pues, de alguna manera, edificar en nosotros el propósito del Padre en nuestra vida. Y hemos estado hablando, hablamos la semana pasada con esto, dimos inicio a a esta nueva serie de edificar en nuestra vida, de cómo es que mi Señor Jesús, Él dio claridad de que la iglesia tenía que tomar ese tipo de conciencia. Cuando Él le dice a Pedro, y dicen nosotros, quienes dicen ustedes y que han oído cerca de mí. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esa palabra, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. El Señor le dijo, wow, no cabe duda que esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que viene del cielo. Entonces le refirió este verso. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia. O sea, Cristo en nosotros y de ahí Él edifica. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inclusive Pablo, para poder reiterar esta afirmación, él lo dijo de esta manera en 1 Corintios 3, 11 y 12, de esta manera. Leámoslo de esta manera. Dice así. Pues nadie puede poner otro fundamento, obviamente, la roca que habló Jesucristo, del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, vea esto, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, dice ahí, hojarasca, entonces dice, la obra de cada uno se hará evidente, dice el verso 13, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y de esto, pues, hicimos la mención de que qué tipo de obra has estado estableciendo sobre el día que tú recibiste a Cristo y que Él como fundamento en tu vida está ahí presente y Él anhela que tú puedas edificar algo que permanezca, porque un día delante del Rey, el fuego va a declarar las obras que hemos, de alguna manera, valga la redundancia, la obra que hemos hecho. ¿Verdad? Y luego con esto, pues, nos lleva a este otro verso, que no lo enseñé la semana pasada, pero dice así acerca del mismo concepto sobre edificar. Jesús mismo les dijo, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Recuerda, la obra que pones en práctica. Os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. La roca es Cristo y ahí empezó a edificar. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Entonces, ¿cómo hemos edificado nuestra vida espiritual? El mensaje o la enseñanza de este mensaje es que nosotros podamos decirle, Señor, permite que podamos edificar sobre nuestra vida, de modo que cuando vengan los vientos de angustia, cuando venga el día de adversidad como una enfermedad, una escasez o cualquier situación que te pueda, pues, angustiar, valga la redundancia, tú sepas que estás bien edificado, porque sobre la roca has construido algo que permanece. Y de esta manera, pues tú puedes decirle, Señor, te doy gracias. Gracias porque quiero estar firme ante cualquier eventualidad, ¿verdad?
Bien, entonces uno dice, ¿qué es lo que yo puedo, qué elementos son los necesarios para edificar? Y estos hablamos que hay un montón, la escritura está llena de elementos espirituales que menciona. Y yo logré clasificarlos en los que nos permiten hacer obras de oro que tienen que ver con nuestra comunión personal con el Señor. Y hablamos la semana pasada de sacrificios espirituales, la bebida espiritual, la roca espiritual, cantos espirituales, casa espiritual, cuerpo y hombre espiritual. Y hoy vamos a ver acerca de cómo poder tener este crecimiento espiritual o la madurez. Y vamos a ver los diferentes agrupación que yo tengo aquí: leche espiritual, el alimento, la semilla, dones, riquezas, padre espiritual, sabiduría espiritual. Y la semana entrante vamos a finalizar esta serie con lo que nos compete a la tercer grupo, que son mi testimonio. Bueno, hablamos que el grupo que hoy vamos a ver tiene que ver con la plata. La plata tiene que ver con redención. ¿Cómo puedo yo redimir mi vida continuamente para poderme presentar delante de Dios? Y las piedras preciosas habla de personas. Entonces, cómo mi testimonio puede alcanzar a las personas. Entonces, de esta manera, pues, usted dirá, pero si hay más, sí, por supuesto, y han de haber muchos más elementos. Pero creo que estos son muy importantes para nuestro desarrollo. Entonces, de esta manera, la pregunta es, ¿será que yo estoy consciente de lo que estoy edificando en mi vida? ¿Será que yo estoy consciente de que le estoy pidiendo a Dios que me ayude a edificar con los elementos necesarios? Porque no vaya a ser que el Señor te haga esta observación, como Él se lo dijo en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Y cómo podemos nosotros saber si podemos completar lo que Dios ha hecho en nosotros? Muy sencillo. Tan solo decirle: Señor, estoy dispuesto a pagar el precio por buscarte, por anhelar de ti lo que tengas para mi vida. Y ten por seguro, aunque pareciera, oye, tal vez cualquiera dice, mire, pero es que para mí yo siento que el costo es muy alto. Pero recuerda, ¿qué más costo puede haber o existir del que hizo mi Padre? Él entregó a su Hijo. ¿Qué costo puede compararse para que nosotros deseemos terminar lo que Él comenzó? Y cuando Dios encuentra a un hombre que, oye esto, concede en su voluntad terminar lo que Él hizo, Dios lo termina por uno. Esto es lo lindo de mi Señor, que no nos deja solos. Él te dice: yo velaré para que este edificio, esto que estamos edificando en ti, se complete y podamos nosotros llegar a la perfección. O sea que solo anhélalo y deséalo y búscalo. Y de esta manera pues encontramos cómo poder desarrollar esa madurez o el crecimiento espiritual. Entonces hoy vamos a entrar de lleno a los diferentes elementos que pueden ayudarnos al crecimiento espiritual o a nuestra madurez espiritual. Entonces, el primero que tengo yo aquí es lo que le llama la escritura la leche espiritual. Por supuesto, usted dirá, leche se mira muy lácteo. Bueno, pero aquí lo compara la leche versus el alimento sólido, dando a entender de que cuando uno comienza en su crecimiento espiritual, al inicio es necesario, obviamente, la leche, porque de alguna manera el Señor nos mira a nosotros en un nivel de desarrollo o de madurez mucho más infantil.
Y mire cómo dice 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 3. Aquellos que comienzan en el Señor, Él les anima y les dice, desead, repita conmigo, ahí tengo que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, y muy interesante entender este concepto, porque da a entender de que uno cuando comienza en los caminos del Señor, siendo un recién nacido, es probable, oiga lo que lea este verso, es muy probable que uno se pueda contaminar con leche adulterada. ¿Qué es una leche adulterada? Bueno, llamémosle de esta manera. Tal como su nombre lo dice, es una leche que no tiene todos sus elementos o todas sus características conforme al propósito original de la fórmula, sino que ya se contaminó con otro tipo de situación. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una pandemia donde muy bien tenemos muy claro los términos. Siga el protocolo de higienización o siga un nivel de vida que le pueda dar inmunidad. Bueno, ambos lo que provocan es mantener un ambiente o un cuerpo no adulterado, sino que se mantenga libre de cualquier contaminación. Ahora usted dirá, ¿cuál podría ser una contaminación de la leche? Cuando uno, por ejemplo, siguiendo, la leche es, primero tenemos que entenderla que es como la palabra de Dios que sale por medio de la escritura o de algún siervo o de alguna lectura que tú tengas. Entonces, ¿cómo puede adulterarse? Cuando uno viene y empieza a meterle conceptos que no son escriturales. Y empieza uno hasta a poner en su mente, pero es que todos los caminos llegan a Dios y no es así. Solo hay un camino que lleva a Dios y este es Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el mismo Jesús dijo, yo soy. Él me decía, yo no soy la finalidad en todo caso. Yo no soy el fin del camino. El fin del camino es el Padre. Entonces, para llegar al Padre es por medio del Hijo. Entonces, de esta manera tenemos nosotros que poder revisar aquellas cosas que uno dice realmente están en la Escritura, no están en la Escritura, y de esta manera poder nosotros tener una dosificación o una leche, llamémosle así, pura, ¿verdad? Y obviamente, pues, cuando hablamos de que el que se mantiene alimentando con leche es que él viene y se satisface con únicamente unos cuantos versos, prácticamente gran parte de su vida. Y dice, no, yo estoy contento de esta manera, no quiero recibir más allá de lo que Dios tiene. Pero el quedarse tomando solo leche nos dice que somos niños continuos. Pero mire cómo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 2. Así que yo, hermanos, ponlo de esta manera, mire, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche nuevamente, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Entonces, un verso como este da a entender de que yo no me puedo quedar en una condición de niño, porque si quedo yo como condición de niño, tengo el riesgo de que mi parte carnal florezca continuamente y me pueda hacer
pecar. Por eso es que Pedro, cuando lo miramos en el verso anterior, dice ahí, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer, para que podáis crecer para salvación. O sea que el que está como niño, como carnal, tiene el riesgo de perder su salvación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Inclusive Pablo lo dice así en Filipenses, en los últimos versos del capítulo 2 o el capítulo 1, dice que nos tenemos que ocupar, dice, en la salvación con temor y temblor, dando a entender de que la salvación hay que cuidarla, cuidámosla. Y una forma de cuidarla es pedirle al Señor que Él nos guarde. Y Él te dice, claro, yo te quiero guardar, pero tienes que tener otro tipo de dieta, por supuesto. Entonces, mire cómo dice aquí en Hebreos capítulo 5, 13. Primero. Hebreos dice así, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. O sea que da a entender de que nosotros, si quisiéramos seguir conociendo más de la justificación que Dios hace en nuestra vida, cómo es que Dios nos quiere alinear conforme a su propósito, porque significa ser justificados en Cristo, ser alineados a un propósito, tengo que decirle, Señor, yo quiero salir de la leche. No me quiero acostumbrar a la leche. Quiero acostumbrarme mejor a una palabra que sea un alimento sólido, una palabra más, llamémosle, madura en palabras. Y por eso esto me lleva a el segundo elemento. Aquí vamos a encontrar elementos como que si fueran en desarrollo, porque estamos hablando del crecimiento espiritual, pero los elementos que me van a dar a mí la habilidad de crecer espiritualmente. Inicialmente comienza con leche. Ahora vamos a ver con un alimento sólido, o sea, ya no es leche, sino algo mucho más sustancioso. Mire Hebreos 5:12, como dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea que, ¿quién es el que es un maestro? El que ya tiene un alimento, una dieta con alimento sólido. Después de tanto tiempo, aquí Pablo está de alguna manera amonestando a los hebreos, bueno, a los de la carta de los hebreos, porque estos, dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí tenemos una, llamémosle así, otra vez una exhortación a que al que logra salir de la leche porque desea, anhela salir de los rudimentos básicos, sino desea conocer un poco más de lo que Dios tiene preparado, el Señor quiere convertirte hasta en un maestro. ¿Cuál es la característica de un maestro? Que puede enseñar. El Padre quiere que tú puedas tener tal formación que tu vida se vuelva un modelo para alguien. Es que yo no quiero estar en la iglesia. No, aquí no estamos hablando que vas a ir a trabajar en la iglesia. Estamos hablando que tu vida debe ser un reflejo de lo que Dios ha hecho para que tú puedas darle vida a alguien más. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas del que se acostumbra al alimento sólido? Es que te da varias, llamémosle así, tiene varios beneficios. Así como cuando usted mira la tabla nutricional de un alimento. Ahorita es muy común que muchas madres o amas de casa o personas van al supermercado y cuando agarran algún producto, lo que hacen es leer en la parte de atrás cuáles son los nutrientes, cuáles son los aspectos
¿Qué beneficios van a tener hacia la vida? Pues de la misma manera, nosotros tenemos que estar escudriñando continuamente qué beneficios me va a dar este alimento que estoy tomando. Y aquí traje una de las características que le pasó a Elías. Elías dice que cuando él se sintió débil porque estaba huyendo de Jezabel, dice que en su debilidad, más bien dicho, estaba en su desánimo, porque entró en una depresión. Dios mismo y le manda un ángel. Y el ángel le lleva alimento sólido. Le lleva una torta cocida y también le llevó una vasija de agua. Léalo ahí conmigo. Había una torta cocida sobre piedras calientes. Mire, tan lindo mi padre. Hasta se preocupa que la comida le llegue caliente. Y una vasija de agua. Comió y bebió. Y volvió a acostarse, Elías. Y después dice en el verso 8, mire lo que sucede cuando uno tiene reposo y tiene un buen alimento. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza, ahí está, con la fuerza de aquella comida, el alimento sólido, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Yo te pregunto, ¿no desearías tú conocer los secretos de Dios? ¿No te gustaría a ti conocer lo que está en su monte que tiene destinado para su pueblo? Mira, posiblemente estoy empujándote. No me interesa empujarte. Lo que me interesa es despertar en ti el anhelo de conocer cosas que están en el corazón de Dios, destinadas para los que le buscan. Y aquel que se alimenta de una palabra un poco más profunda o conociendo los misterios de Dios, seguro que va a conocer cosas en el monte de Dios. Porque esto fue lo que pasó con Elías. Él llegó hasta Horeb, el monte de Dios, a seguir conociendo los principios de su Padre. Bueno, vamos a seguir viendo con otro alimento que es muy parecido a la leche, solo que este sí tiene una funcionalidad, llamémosla así, y es la semilla espiritual. Siempre que hablamos de semilla espiritual, lo podemos asociar con diferentes términos. Por ejemplo, le llaman semilla como una ofrenda. Cuando tú pones una ofrenda en un altar, puedes decir, Señor, que caiga en buena tierra para que sea multiplicada la fuente de donde sale la semilla, ya sea la fuente de la fuerza de tu trabajo, de tus negocios o de donde tú trabajas, para que tener gracia para tus jefes. Pero también la semilla habla de la palabra del Señor. ¿Y dónde lo dice? Bueno, mire aquí como dice en 1 Corintios 9:11. Si en vosotros, decía Pablo, sembramos lo espiritual, obviamente que va a sembrar una semilla. Será demasiado de vosotros cosechemos lo material. O sea que Pablo dice, si yo he estado sembrando en ustedes la palabra, el tiempo para que la palabra llegue a sus corazones, yo espero que pueda dar un fruto y que yo pueda cosechar de ustedes algo material. O sea, el anhelo de ustedes de servir, el anhelo de ustedes de ofrendar, o el anhelo de ustedes de ser útiles en el reino del Señor. Eso es lo que el propósito de Dios mismo es esto. Y encontramos también en Lucas 8:11 que dice con relación a la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador inicia así. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, que tú puedas decirle, Señor, manda semilla para que yo pueda ofrecerte o dar el fruto que necesitas. ¿Sabes que es tan importante el decirle, Señor, en medio de la prueba, manda semilla? Por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a
explicarte esto. Por ejemplo, la Escritura dice que si uno tiene escasez, por ejemplo, económica, y tú dices, Señor, no tengo qué ofrecerte, dice la Escritura que el Padre manda semilla al que se la pide para que él pueda ofrendar. Entonces, así como nosotros podemos decirle, Señor, manda semilla en el tiempo de necesidad, Señor, manda semilla para que yo pueda tener una vida espiritual en que te agrade. Manda tu palabra que llegue a mi corazón y sea la palabra correcta para que yo pueda crecer en ella. Es lindo esto, ¿verdad? Porque nos hace ver de que el Señor siempre tiene un propósito con nuestra vida. Y de esta manera vemos en Juan 12:24, léalo ahí conmigo. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, que es el propósito de la semilla, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Entonces, Señor, que la semilla, la palabra que tú has puesto en mi vida, pueda ser absorbida por mí. Soy buena tierra. Y que pueda dar el fruto que tú quieras. De modo que pueda dar un fruto que otras personas puedan agradecer o disfrutar. ¿Qué tipo de fruto? La sabiduría que Dios te da. Fruto de palabra, fruto de fe, fruto de esperanza, fruto de amor. O sea, todas estas son muy importantes. Y por eso dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. A mí me gustaría ser conocido en el cielo. Yo te pregunto, ¿quién de los que está aquí no quiere ser conocido en el cielo? ¡Ay, ahí viene Chito Rendón! Ahí viene fulano de tal. ¿Por qué? Te conocemos por tus frutos allá en la tierra. Pero es que tú dirás, yo no trabajé en la iglesia. No, no es que tú hayas trabajado en la iglesia. El fruto que Dios demanda de ti, sencillamente, es la obra que tú estás dispuesto a tener por una semilla que murió para que diera algo para alguien más. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo con otro de los elementos importantes. Y estos son los dones espirituales. Si algo quiere el Padre es que nosotros podamos, oiga esto, alcanzar el propósito por el cual Él nos trajo a esta tierra o nos llamó. Y una forma de hacerlo es, pues no que te limites únicamente con la leche, con el alimento sólido o con los que o con la semilla. No, él dice, yo quiero que tú tengas dones. O sea, un don es como viene la palabra, como un regalo, de los regalos que Dios tiene. Y Pablo, para que poder entender nosotros este concepto de los dones, decía así en Romanos 1:11, porque anhelo veros, yo quisiera verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que seamos confirmados. Yo, obviamente, por medio de virtualmente, aunque pareciera imposible, pero yo sé que Dios tiene misericordia. Pero a mí me gustaría poderte ver y poder imponer mis manos en ti. Pero de todos modos, tú siempre estás en una reunión. Hoy al final yo voy a orar por ti para que Dios derrame sobre ti algún don espiritual, porque eso ayuda a confirmar un propósito en tu vida. Y nosotros debemos de desearlo, porque en Pablo le decía a los de Corinto de esta manera, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. O sea, yo no siento que sea una ofensa. Lo que nos está diciendo es,
que no nos quedemos como niños, pues, que no nos quedemos con un conocimiento limitado, sino que anhelemos conocer todo lo que tenga que ver con los dones de Dios. Y no voy a tratar hoy todos los dones, porque el tema aquí solo es de verlo como un elemento. Pero lo hemos visto en discipulados anteriores, cuando hablamos sobre los dones del Espíritu. Y hemos entendido que Dios ha otorgado 18 dones. Y de estos, pues están los dones del Espíritu Santo, que son los dones carisma. Vamos a ponernos aquí para poder explicar. Pues tenemos los dones del Espíritu Santo, los dones carisma, tenemos los dones del Hijo, que son los dones ministeriales, que los dones ministeriales pues se definen en 5. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero también están los dones operacionales o que Dios otorga, como el don de presidir, el don de dar. Hay varios dones que Dios ha dado, pero entre todos estos que tú puedas ser confirmado y que tú los puedas anhelar, que tú los puedas desear. Mire cómo dice 1 Corintios 14:1, ahí en su pantalla, léalo conmigo, dice así: procurad alcanzar el amor. O sea, dice el Padre, entre su forma de conducir, bueno, Pablo a los de Corinto les dice, en su forma de conducirse, dice el verso anterior, debieran de desear el amor. Y el amor viene con la esperanza, la fe, la esperanza del amor. Pero de estos, obviamente, procuren el amor. Pero también, dice el verso que sigue, desead, o sea, con la fe, la esperanza y el amor, deseemos ardientemente. Mire, cuando uno lee esta palabra ardientemente, lo único que puede decir es que sea un deseo, pero ferviente. Desead ardientemente los dones espirituales. Y de todos los dones espirituales que hay, pues, Pablo desearía y él nos pediría que viéramos de profetizar. Pero es que yo no soy profeta. No, porque de parte está el ministerio que Jesucristo da como el ministerio profético. Pero el don de la profecía, nosotros deberíamos de pedirle a Dios, ver la palabra, que decirle, Señor, dame el don de la profecía para poder yo conocer un poco más de lo que tú tienes en tu corazón y que yo se lo pueda otorgar a alguien más. Qué lindo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces. Mire que a mí no quisiera yo salir del tema de los dones, porque si algo yo le pido a Dios es que todos sean llenos de los dones, del don de discernimiento de espíritus, porque de esta manera puedes separar el bien y el mal. Tantos dones hermosos. Pero yo anhelo de Dios, le pido a Dios que tú puedas alcanzar los mejores dones. Bueno, sigamos viendo. Después tenemos otro tipo de los elementos. Y mire este elemento que se llaman las riquezas espirituales. ¿A qué se refiere esto de las riquezas espirituales? Bueno, llamémosle así como tesoros espirituales. ¿Cuál es la característica de un tesoro? Generalmente uno lo tiene que buscar. Uno lo tiene que escudriñar. La isla del tesoro. Se necesita un mapa para encontrar ese tesoro. Bueno, de alguna manera el Padre, no, aunque no lo tiene escondido, pero Él lo tiene, como decirte, en un estante superior, que para poder llegar a Él hay que hacer un pequeño esfuerzo. En algunos casos es un esfuerzo mayor, pero Él dice que nosotros debemos de desear encontrar las riquezas de su gloria que son espirituales para nosotros.
Por ejemplo, una de las riquezas que debemos de ver es lo que dice Pablo a los de Éfeso en la misma carta 1:18, dice así: mi corazón es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Lo acabamos de ver en el domingo anterior cuando habla el Señor, abre nuestros ojos, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Ahora, cuando estamos hablando del llamamiento o el propósito de Dios en la vida, para el Padre, ¿qué es eso? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos? O sea que, en otras palabras, Él dice, yo te tengo a ti una riqueza que nadie te puede robar. ¿Sabe qué? Recuerdo yo que mi mamá me decía continuamente, me dice, mira, hay algo que nadie te puede robar y son tus estudios. Todo lo que tú aprendes con tenacidad en pues, tu época escolar, en tu época de diversificado y posteriormente en la universidad, nadie te lo puede robar. Son conocimientos que te pueden servir para la vida. Bueno, de la misma manera el Padre hoy te viene a decir, yo tengo riqueza para ti que nadie te la puede quitar porque es una herencia, pero tienes que buscarla, encontrarla. Y esa es la esperanza del llamamiento. Señor, que yo pueda encontrar el propósito del llamamiento, porque esa es una riqueza espiritual que si yo logro ver el llamamiento del cual soy destinado, obviamente eso me va a tener hambre de ya no solo de leche, sino de alimento y tener semilla y semilla y semilla en mi vida para poder alcanzar también los dones espirituales. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, y esto, las riquezas espirituales, ¿qué es lo que nos ayudan? Mire, Efesios 3:16 dice así: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, esas riquezas que Dios tiene, esos tesoros. ¿Cuál es el objetivo? Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aleluya. Entonces, mira, eso está lindísimo porque eso quiere decir que si tú que te has sentido a veces débil, caes, pero te levantas. Tú que a veces te has sentido que no logras entender mucho de las cosas espirituales del Señor, Él te dice hoy, mira, esa es una de las virtudes de las riquezas que yo tengo para ti. Si tú tan solo anhelas esas riquezas y caminas en pos de ese tesoro, vas a ser fortalecido para alcanzarlo. ¿Y dónde? Pues por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios sopla sobre ti para que tu espíritu es vivificado y ese hombre interior, ese ser espiritual adentro de nosotros, se levanta como el justo se levanta. Puede caer 7 veces, pero en las 7 se levanta y dirá, ahora sí, vamos, vamos, me siento diferente. ¿Cómo? Porque descubrí un tesoro. Que tú puedas hallar ese tesoro, que podamos hallar ese tesoro en Él. Bueno, sigamos viendo. Y esto nos obliga, porque es prácticamente el que adquiere esa riqueza espiritual y esa madurez espiritual por medio de la leche, por medio del alimento, por medio de la semilla y los dones, no hay para dónde. O sea, dentro del ser, dentro del creyente, desciende una sabiduría celestial o espiritual. Una sabiduría que necesita la gente que salga de ti. Mire cómo dice Colosenses 1:9. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Otra vez, mire, a mí qué lindo encontrar versos donde Pablo continuamente ora
por la iglesia. Yo oro por la iglesia de la reunión. Oro por todos los miembros y los discípulos y los amigos que han llegado, incluso los que nos miran por este medio. Y oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría y comprensión espiritual. Qué lindo, porque ¿sabe qué está diciendo? Que aquel que decide pedirle a Dios, crecer en Él por medio de la leche, el alimento sólido y la semilla espiritual, los dones Dios tiene para mí. Entonces, esto me da a mí, oiga esto, una riqueza, un tesoro que se transfiere, sale de mí, brota de mí como sabiduría. Y conforme yo voy caminando en esto, voy conociendo lo que dice aquí. Voy a estar siendo lleno del conocimiento de la voluntad del Padre para mi vida. Entonces, cada paso firme que voy a dar, pero mire, en una dirección correcta. Porque yo sé que mi Dios es el que ha estado dirigiendo mis pasos, porque es su voluntad. Y esa caminata que hace que fluya de mí palabras de sabiduría para otras personas. Para todo aquel que ande con necesidad, yo puedo decirle, oye, recibe de lo que Dios me ha dado. Yo cuando oro por alguien le digo, te doy de lo que Dios me ha dado. Recíbelo. Y le pido a mi Padre que sea fortalecido de la misma manera como Dios me fortalece a mí. Y de esta manera, pues, ver también tu vida espiritual diferente. Y que tú puedas hallar sus riquezas, sus tesoros, y que tú puedas interpretar por ello. ¿Por qué es tan importante el anhelar esto? Porque cree lo que te quiero exhortar en este momento. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos para la iglesia que no se han presentado en épocas anteriores. Usted dirá, no, es que la iglesia siempre ha tenido oposición, ¿no? Ahora la oposición es continua y es porque la iglesia tiene ahorita una cantidad de voces, pero oye diariamente una cantidad de voces por medio de los diferentes, llamémosle así, beneficios tecnológicos, podríamos decir. En su celular, en su computadora, en la televisión, en la radio, en las personas que también reciben lo que ellos creen que es correcto, y eso hace que uno mismo crea que eso es correcto y es muy fácil adulterar lo que Dios. Y nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a crecer con oídos circuncidados. ¿Qué significa? Recortar esa carne, esa piel que no es parte de la palabra o de lo que tú tienes para mi vida. Y de esta manera, pues nosotros crecer en Él de una forma más protegidos y guardados. Por eso hay que anhelar nuevamente, ¿cómo puedo crecer yo espiritualmente? Por medio de los elementos sanos, que es la leche espiritual, el alimento sólido espiritual, y con ello viene una buena semilla espiritual, y eso me lleva a tener dones espirituales, y esto pues me lleva a encontrar los tesoros, la riqueza espiritual que Dios tiene para mí como un buffet, como viandas, como un azafate con lo mejor, y esto lo reflejo por medio de la sabiduría espiritual que Dios quiere que yo obtenga para conocer su voluntad y poder yo caminar en su voluntad y poderle dar yo a otros
de la sabiduría que Dios me da. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, y yo quiero finalizar con este último. Estaba olvidando esta que ofrece la sabiduría. Mire esto. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. En otras palabras, que aquel que ha alcanzado madurez obtiene una sabiduría que no es de este mundo. ¿Por qué? Dice el verso que sigue, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Quiero leer esto más despacio para contigo. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea que Dios sí tiene misterios. Él quiere que sean revelados. Y la sabiduría oculta, o sea, Él quiere que esa sabiduría que Él tiene para nosotros nos la muestre, para que sepamos su voluntad. Estaban destinadas desde antes de los siglos, pero estaban destinados para nosotros. Bien, para terminar entonces, el último elemento espiritual, le he llamado el Padre espiritual. Y es que nosotros, de alguna manera, somos cuerpo, alma y espíritu. Y de la misma manera nosotros tenemos, oiga esto, un padre del cuerpo, un padre terrenal. Pero también tenemos un padre celestial, que es el padre de los espíritus, que es Dios, Padre celestial. Pero nosotros es necesario que desarrollemos un padre espiritual y que tú puedas decirle, yo soy edificado por un Padre espiritual en el alma, en esta tierra. Mire cómo lo explicó Pablo en 1 Corintios 4:14. Y dice de esta manera, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis hijos amados. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros, que les enseñan acerca de Cristo, solo tienen un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué las buenas nuevas o las buenas noticias. En otras palabras, lo que está diciendo es, está bien que tú puedas tener maestros por medio de diferentes formas, plataformas, 10,000 maestros, decía aquí, pero desea tener un padre espiritual, un padre que te pueda dar no solo la vianda o el alimento correcto que necesitas, sino que te pueda atender en los momentos de necesidad. Es muy importante que tú sepas que alguien pueda dar cuentas y todos tenemos que dar cuentas y que tú puedas decir, yo tengo a alguien que me conoce, no solo aprendo de él, sino me conoce. Y yo lo veo como un Padre espíritu. De esta manera, pues, vamos a ser edificados y tener el crecimiento que mi Dios tiene. Bueno, mis amados, con esto, pues, yo estoy prácticamente finalizando esta serie que estuvimos viendo el día de hoy. Y hoy quiero finalizar orando por ti. A lo mejor tú me dices, mire, yo sé que Dios me quiere dar la madurez, el crecimiento. Yo deseo esa leche, yo deseo ese alimento, yo deseo esa semilla, yo quiero los dones. Pero ore por mí para que Dios derrame sobre mí esas virtudes. Y yo quiero hacerlo hoy por ti. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Quiero orar por ti de esta manera. Cierra tus ojos.
Padre, en el nombre de Jesús y por la autoridad que tú me das, yo bendigo a mi hermano que me escucha y derramo sobre él de la unción que tú tienes, de lo que tú me has dado. Yo pongo en él y pueda sobreabundar en dones, pueda perseverar en tu palabra y pueda hallar, Padre mío, las riquezas espirituales para que pueda reflejarlas por medio de una sabiduría. De esta manera yo lo bendigo, yo lo santifico y desde ya yo lo lanzo para que sea bendecido en todo. Bueno, mi amado hermano, con esto doy por finalizado esta enseñanza del día de hoy. Te espero el viernes, el domingo y nos seguimos viendo en la reunión. Un abrazo.